Sean bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa 360 grados, una mirada global sobre lo que acontece en el plano internacional en nuestro planeta. Una mirada veloz, dinámica, que nos permita leer palimpsestos y que se inicia hoy, en esta primera semana de este año 2022, en la profundidad de Asia, en el Asia Central. Allí, en Kazajstán, o Kazajistán, como lo denominan algunos, enclavado entre ex repúblicas de la ex Unión Soviética como Uzbekistán, Kirguistán, Turkmenistán, pero también un país limítrofe con la Federación Rusa y con la República Popular China, con una costa en el Mar Caspio. En este país, dotado de ingentes recursos en petróleo y gas, se está viviendo hoy una profunda crisis política que ha generado masivas manifestaciones, decenas de muertos y heridos, tanto en los que se manifestaban y que pasaron a acciones claramente insurreccionales, como también muertos en las filas de las fuerzas de seguridad. Se habla incluso de algunos policías decapitados, miles de heridos y detenidos. Una difícil situación que forzó al presidente kazajo, Kassym-Jomart Tokayev, generar la dimisión de su gabinete para que de ese modo se tratara de apaciguar la tensa situación que tuvo su origen, excusa ya a estas alturas, en la decisión de subir el precio del gas licuado. Y digo excusas a estas alturas porque a pesar que la medida de aumento del precio del gas fue retirada por Tokayev, las demandas escalaron hacia reivindicaciones políticas. Nada extraño por lo demás, pero dentro de esas reivindicaciones está la crítica a la fuerte influencia del expresidente Nazarbayev, que tuvo que renunciar al cargo de director del Consejo de Seguridad Nacional, amplificado todo esto por el aumento en los grados de violencia que implicó, por ejemplo, la quema de edificios gubernamentales, de retenes policiales, de centros militares en las principales ciudades del país: Karaganda, Almaty, Nur-Sultán, la ex Astana, con una serie de demandas además que han sido ampliamente publicitadas en medios occidentales, que han destacado, por ejemplo, que los manifestantes quieren un cambio real de gobierno en un país que recién se independizó en el año 1991 después de haber sido parte de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y haber tenido largos años al presidente Nazarbayev. Se quiere elecciones directas de gobernadores locales, según expresan los medios occidentales. El retorno a la Constitución del año 1993, que limitaba los términos y poderes del presidente. Garantizar la libertad de los activistas sociales que han sido detenidos en estas manifestaciones. Diversidad política en los puestos de gobierno. Nada extraño, ¿no? Pero también hay unas muy singulares y que llaman a tener cautela y a hacer pensar a aquellos occidentales tan proclives a defender de inmediato las insurrecciones cuando no son en su dominio, por supuesto. Porque los manifestantes también hablan de prohibir el matrimonio de kazajos con extranjeros, separar la provincia petrolífera y gasífera que está a orillas del Mar Caspio del resto del país, hablando de que allí se genera la riqueza del país y por tanto puede ser una república separada. Hablan de legalizar la poligamia igualmente. Pero hay una medida, hay una reivindicación que llama la atención, que es retirar a Kazajstán de la Unión Euroasiática y más bien pensar en acercarla a Europa. Y ello me hace recordar, hay aquí una clara remembranza de lo que fue el Euromaidán en Ucrania el año 2014, que significó la destitución, el derrocamiento de Víktor Yanukovych, el presidente hasta ese momento de Ucrania, su refugio en Rusia y el comienzo de lo que fue la separación del Donbass con la creación de la República Popular de Lugansk y Donetsk. El presidente kazajo aseguró que no va a abandonar el país. Y mientras hacía esta declaración y su llamado además a los jefes de Estado de lo que se llama la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, la OTSC, que está conformada por Kirguistán, por Bielorrusia,
por Kirguistán y por Armenia, junto a Rusia y la propia Kazajstán. Les dijo: ayuden a Kazajstán a superar esta amenaza, definiéndola como una amenaza terrorista, según las palabras del presidente de Kazajstán, y que lo visibiliza a partir del saqueo a los arsenales del ejército kazajo, a los arsenales de los cuerpos de seguridad del país, y con la denuncia de la presencia de combatientes mercenarios en las filas de los manifestantes. Recordemos que esta organización del Tratado de Seguridad Colectiva es una alianza militar que está liderada por Rusia y que también integran otras ex repúblicas soviéticas que rápidamente respondieron al llamado kazajo y establecieron, por tanto, el envío de una fuerza de mantenimiento de la paz. Se informa que a estas alturas ya hay decenas de muertos, los combatientes extranjeros dentro de los grupos armados, varios policías que han sido decapitados. Han sido enviados 3.000 tropas rusas, 500 bielorrusas, 200 tayikos, 150 kirguises y 70 armenios, que son los miembros de los países que conforman esta organización. Y se están desplegando en Kazajstán como apoyo a las Fuerzas Armadas en el restablecimiento del orden. Entendamos dónde está Kazajstán. Kazajstán no está a orillas del Mediterráneo, en Europa Sur, o en una zona donde la paz sea permanente. Está situada en una zona apetecida por los gobiernos occidentales, que indudablemente genera suspicacia en la Federación Rusa, que es limítrofe, y en China, que es limítrofe. Es un país donde hay transnacionales como la ExxonMobil, por ejemplo, que ha invertido cientos de millones de dólares y que va a querer mantener esas inversiones. Para mí, creo que Kazajstán está viviendo una réplica de lo que se denomina el golpe suave, la estrategia del golpe suave, bajo el marco teórico y práctico de este politólogo estadounidense Jim Sharp, cuyas ideas han sido puestas en práctica en países como Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en Siria, en Libia, y que pretenden, a mi entender, que Kazajstán también tenga un tránsito por este golpe suave. Calentar las calles, apoderarse de edificios gubernamentales, para finalmente exigir la destitución del gobierno y la instalación de uno que acerque a este país hacia los poderes occidentales. Se está presionando en el corazón de Asia a países como Rusia, China y la República Islámica de Irán. ¿Qué duda cabe que la presencia de las fuerzas de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva será parte de las denuncias de intromisión de esa Europa otanista que ha pasado los últimos 50 años interviniendo no para pacificar los países, sino para desintegrarlos, pero que hoy levanta la voz indignada porque los países limítrofes de Kazajstán lo que quieren es poder desarrollar su vida en paz y no seguir teniendo la intervención y la desestabilización que está siendo comprobada por parte de los poderes occidentales. La OTAN, empresas transnacionales, se habla también de intereses turcos en la zona por la cercanía que tienen en materias de cooperación en la industria del petróleo y el gas. A medida que los acontecimientos se vayan develando con mayor transparencia y mayor claridad, creo que va a quedar demostrado que efectivamente estamos en presencia de un proceso de desestabilización por parte de poderes occidentales contra este país cercano a Rusia, en el centro de Asia y cercano a enormes fuentes de petróleo y gas. De Kazajstán nos vamos también a Asia, pero hacia el levante mediterráneo, hacia Palestina. Porque iniciado el año 2022, y cómo no, los crímenes del sionismo continúan en este año, con la misma intensidad con que este régimen cívico-militar lo ha hecho desde el año 1948 a la fecha, con la misma intensidad con que se despidió el año 2021 asesinando palestinos, ha iniciado el año 2022 asesinando a hombres jóvenes palestinos, esta entidad infanticida que cuenta con el aval y apoyo de Estados Unidos y sus socios franceses y británicos esencialmente. Este jueves 6 de enero, el ente sionista asesinó a 2 jóvenes palestinos, Bakir Hajjaj, de 21 años de edad,
asesinado de un disparo en la cabeza en la ciudad de Nablus, en las cercanías de Nablus. El otro, Mustafa Yassin Fatna, de 25 años, de la aldea de Sfah, atropellado intencionalmente por un colono israelí en conductas que son muy habituales en estos colonos, conductas habituales en estos grupos paramilitares protegidos por el ejército ocupante sionista. Atropellarlo, dispararle, asesinarlo a golpes, es parte de la dinámica de la ocupación y colonización del ente sionista contra Palestina. Y así han iniciado el año 2022. Y unamos a estos crímenes aquellas acciones que implican la ampliación ilegal, violatoria del derecho internacional, violatoria del Cuarto Convenio de Ginebra respecto a que no se pueden trasladar colonos extranjeros hacia territorios ocupados, violatorio de todas las leyes internacionales, como es esta ampliación de los asentamientos con colonos extremistas en Cisjordania y especialmente en torno al Quds, a Jerusalén. Pero en esta ocasión también en torno a la frontera artificial que tiene el régimen sionista con la Franja de Gaza, y en la parte sur de esta zona se ha aprobado la construcción de viviendas para albergar a 500 familias terroristas que seguramente harán el trabajo de guardianes de este campo de concentración en que se ha convertido la Franja de Gaza, muy similar al trabajo que hacían los Ottomans, ¿no? Estos guardias judíos en los campos de concentración del nacionalsocialismo. ¿Cómo han aprendido? ¿Cómo han aprendido del victimario cuando decían ser víctimas y que hoy convertidos en victimarios del pueblo palestino? Es el destino, parece ser, que se ha trazado el régimen sionista respecto al levante mediterráneo. Ocupar y colonizar Palestina, desestabilizar al Líbano, ocupar y colonizar los Altos del Golán, desestabilizar a Siria, a Irak y al mismo tiempo tratar de implementar políticas de acoso contra la República Islámica de Irán. Nos vamos del levante mediterráneo, cruzamos el Mediterráneo, cruzamos el estrecho de Gibraltar, nos vamos por el Atlántico y llegamos a Venezuela. Allí, en este país, la República Bolivariana de Venezuela y su gobierno elevaron su alerta militar en los departamentos fronterizos con Colombia. Esto producto de la escalada de violencia y enfrentamientos que se está dando en la zona colombiana de Arauca. Enfrentamientos entre grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, y el Ejército de Liberación Nacional en la zona de Arauca, fronteriza con Venezuela. El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, señaló que el movimiento de tropas venezolanas para la protección de su soberanía en la frontera tiene el objetivo de evitar y repeler cualquier tipo de agresión a la soberanía venezolana. Y esto, sin duda, tiene toda la razón, porque en general, cuando se dieron estos enfrentamientos, de inmediato el narcogobierno de Iván Duque en Colombia salió a explicar, a señalar que esos enfrentamientos se debían al apoyo que Venezuela daría supuestamente a estos grupos insurgentes. Señor Duque, los combates se dan en Colombia, se dan en el departamento de Arauca, uno de los más pobres de Colombia, se dan con grupos insurgentes de su país, no de Venezuela. No puede ser de otra manera, ¿no?, que el presidente de este narcoestado colombiano acusa a Venezuela de dar resguardo y protección a ambos grupos insurgentes cuando la lucha se está dando precisamente en territorio colombiano, por grupos colombianos, y donde se suman las fuerzas del ejército colombiano y grupos paramilitares. Las palabras de Iván Duque reflejan el guión emanado desde Washington, transmitido igualmente voceado por el señor Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, en orden a culpar permanentemente a Venezuela de cuanto suceso acontece en Latinoamérica. En la última década, diversos organismos defensores de los derechos humanos, entre ellos la Fundación Paz y Reconciliación en Colombia, han señalado que en el país gobernado por la oligarquía colombiana, en el país donde los grupos insurgentes tienen más de medio siglo,
En el país donde los grupos paramilitares asesinan a mansalva a líderes gremiales, campesinos, estudiantiles, indígenas, se han conformado en ese país 28 estructuras paramilitares en la frontera con Venezuela, responsables de al menos 10.000 personas asesinadas, convirtiendo esas zonas fronterizas en las más peligrosas y más pobres de Colombia. De Colombia, responsabilidad colombiana. Pero claro, siempre habrá un Álvaro Uribe o un Iván Duque que va a tratar de esconder su basura tirándola al patio del vecino. Pero bien sabemos que ese vecino venezolano tiene muy clara la defensa de sus fronteras, la defensa de su soberanía, y están muy alertas respecto a estos desafíos que enfrentan cuando enfrente tienen un narcogobierno, un narcoestado, a grupos paramilitares, a verdaderos criminales como son el expresidente Álvaro Uribe y el actual Iván Duque. Atento Venezuela, permanentemente, porque los procesos de desestabilización no se detienen. Amigos, amigas, 360 grados, una mirada global, llega a su término y nos encontramos en una próxima emisión. Que estén bien.